Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es martes 9 de diciembre del año 2025. Bueno, anoche ya como consecuencia, ¿no?, de casi 3 años de apagones diarios, de escasez de alimentos, de una inflación desmedida, de una pandemia y un virus que en los últimos meses ha matado a muchísimos, a miles y miles de cubanos, entre ellos niños, gente joven, ancianos, personas que no debieron morir, pero que por la falta de medicamentos, por el pésimo y deplorable estado del servicio sanitario y hospitalario de Cuba, lamentablemente ha sucedido. Siguen muriendo gente, sigue habiendo una desestabilización social, económica y en todos los sentidos en Cuba, con escasez de agua, con el problema electroenergético, con falta de combustible para que las personas puedan desplazarse dentro de la isla, con desabastecimiento total, con falsas promesas, con situaciones climatológicas que agravan aún más la precaria condición de vida de la mayoría de los cubanos. Pues anoche la gente no aguantó más y hubo un estallido social no solamente en la capital cubana, sino en el oriente cubano también. Los reportes y las imágenes de Marianao, la gente en las avenidas de Marianao encendiendo fogatas, hogueras, cerrando el tráfico y enfrentándose con botellas y palos y piedras a la policía, están recorriendo el mundo en toda la noche. Las imágenes también de Centro Habana, la gente protestando desde los balcones con toques de calderos y manifestaciones en contra del régimen, también están siendo publicadas a través de las redes sociales y el mundo está viendo que el cubano está perdiendo nuevamente la paciencia mientras el régimen le dice de que la situación electroenergética empeorará con el inicio del año tras el cierre por un mes aproximadamente de la central termoeléctrica Antonio Guitera y el déficit de combustible que según el régimen tienen para poder producir energía eléctrica. A todas estas el régimen sigue recibiendo dinero, muchísimo dinero donado de varios países con el afán, ¿no?, de resolver esta grave situación electroenergética que atraviesan la mayoría de los cubanos, donde están 30, 40, 72 horas y mucho más sin servicio eléctrico, sin poder ni cocinar, sin poder alumbrarse, sin poder resolver sus necesidades básicas por culpa de los apagones que están golpeándolo por casi 3 años. Y el régimen no tiene la solución para toda esta problemática. Pues no fue solamente en Marianao, en La Habana del Este, en el Reparto Alamar, en Centro Habana y en otros lugares, en Lawton, donde la gente salieron a protestar, sino también lo hicieron en el Reparto Bambán, en el municipio guantanamero de Baracoa, donde salieron igual, le dijeron a los funcionarios del régimen, a los represores de la policía, del MININ y del Partido Comunista de Cuba, que ya estaban cansados de sus muelas, de su mentira, que llevaban muchísimas horas sin electricidad y que esto le está sucediendo por varios tiempos y están perdiendo sus alimentos, están dejando, no pueden cocinar, están viviendo en la penumbra, en la oscuridad, los mosquitos, la picazón de los mosquitos, el virus que los está enfermando, no hay medicamentos, no hay agua potable, no hay una solución a toda la problemática que está padeciendo el pueblo cubano. Pero en las últimas horas también se han incrementado los casos de feminicidio y de homicidio en toda Cuba. Ha sucedido desde Jovellanos Matanzas, donde un esbirro de la policía asesinó a su novia, una muchacha de solamente 17 años, no se conocen las causas y no se sabe en este momento si ya fue detenido el asesino. También vimos un caso en el municipio, en la provincia de Mayabeque, donde otro joven más que había salido de pase de la prisión donde se encontraba, pues llegó al hogar y se encontró a su pareja con otro hombre y lamentablemente también fue ultimada esta joven madre que deja una niña pequeña ahora a merced de la caridad de la familia del muchacho que cometió el homicidio, porque la familia por parte de madre nunca se ocupó de ella ni de su hija. Vemos también cómo sucedió en las últimas horas, en la noche de ayer, mientras el pueblo en Cabacú, en el Reparto Bambán, en Baracoa protestaba, cómo fue ultimada también una madre de 2 niños, una adolescente y un niño pequeño, junto a su pareja, junto a su esposo, por el amante de ella, que no se saben los pormenores de por qué sucedió, pero lamentablemente fueron ultimados ella y su esposo.
por parte de este hombre que ya sí fue capturado y de que hasta este momento no se conocen los datos personales, pero estoy esperando que seguidores de la página desde Baracoa me lo hagan llegar. Y vemos que a la medida en que aumenta la precariedad, la miseria, la necesidad, la desgracia que está padeciendo el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista, pues va en aumento también la criminalidad, la delincuencia, el robo, los asaltos, la violencia en las calles cubanas, que lugares que otrora fueran tan tranquilos como Baracoa, la ciudad primada, un lugar bello donde iban muchos turistas y donde se respiraban aires campestres de paz y tranquilidad, hoy se convierte en uno de los lugares más violentos de la geografía cubana por culpa del mismo régimen castrista, que ha priorizado, en vez de la tranquilidad ciudadana, la vigilancia y la represión contra el cubano que sale a manifestarse y sale a protestar por las miserias y todas las desgracias en aquello mismo. Han embarcado a los millones y millones de cubanos. En el día de ayer también, en horas de la tarde, en el periódico oficialista del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, se dio a conocer la sentencia para el exministro de Economía y Finanzas de Cuba, Alejandro Gil, uno de los artífices del desastre económico de los últimos años, pero no es el único responsable, porque ahí está la mano de Díaz-Canel, de Manuel Marrero Cruz, de Marino Murillo, otros que sí fueron salvados, otros que el régimen y la cúpula dictatorial les conviene seguir teniéndolo como marioneta de un escenario político dentro de Cuba, porque son obedientes, son represores, son sinvergüenzas, son gente despiadadas y gente que cumplen la misión, ¿no?, y la orden que le da la cúpula militar castrista sin mirar atrás y sin tener ningún tipo de remordimiento por lo que hacen. En el caso de Gil se le acusa de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y de haber sido uno de los artífices, ¿no?, o el principal artífice del desastre económico. Se dice que había más personas involucradas en este hecho, no se sabe, porque en la publicación de la prensa oficialista no se ha hecho saber realmente cuántas personas eran las otras que estaban implicadas en este proceso penal que se demoró casi 2 años, y Alejandro Gil ha sido condenado a cadena perpetua. Desde las Canarias, España, su hermana María Victoria Gil Fernández, Vicky, de la gran escena, locutora y presentadora otrora de la televisión cubana, y hoy una acérrima crítica, ¿no?, del régimen castrista a la sazón de lo que le ha sucedido a su hermano y a la familia de su hermano, pues ha salido y dice que habrán consecuencias. Vicky ha dicho en muchas ocasiones de que tiene muchísimas evidencias del lado de acá, o sea, fuera de Cuba, donde pueden demostrar de que Gil no es el único ni el máximo responsable de todo lo que está sucediendo en Cuba, y no hace falta esa evidencia. Todos lo sabemos que los máximos responsables son Raúl Castro y su familia, la familia que dejó Fidel Castro allí posicionada, la familia y el comandante de la dictadura Ramiro Valdés Menéndez, Guillermo García Frías, Esteban Lazo Hernández, Manuel Marrero Cruz, un ladrón, un delincuente que se ha adueñado de casi todos los negocios en Holguín y tiene muchísimos negocios en la capital cubana, él, su hermana Tamaro Marrero Cruz y su hijo Manuel Marrero Jr., todos tienen muchísimo dinero, muchísimo negocio, todos se han robado del erario público del pueblo cubano, dinero que se pudiera haber destinado en todos estos años para mejorar la grave situación energética, social, alimenticia, de abastecimiento de agua, de infraestructura, de carretera, toda la grave problemática en la que está embarcado el pueblo cubano, pero esta gente se han robado el dinero, esta gente se han posicionado y se han vuelto la nueva aristocracia dentro de Cuba, diciéndole al pueblo, por un lado, que resistan, que sigan confiando en la más llamada revolución, mientras ellos se enriquecen cada día más y siguen lucrando con el dolor, la miseria y la desesperanza de un pueblo que arriba 67 años de una tiranía opresora, comunista, despiadada, violadora sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, y seguirá haciéndolo mientras los cubanos no despierten como hicieron anoche y salgan a las calles a reclamar sus derechos, pero no a reclamar electricidad, agua potable, medicamentos y alimentos,
todas esas cosas serían fácilmente recibidas y toda esa problemática sería rápidamente revertida si el pueblo cubano saliera unido a las calles de la isla a pedir lo que por derecho les toca, la libertad. Porque con la libertad viene la democracia, con la democracia viene el emprendimiento, con el emprendimiento vienen las empresas extranjeras a invertir en Cuba, vienen los créditos bancarios, viene la recuperación y la reestructuración de una nación que está destruida después de 67 años de una tiranía opresora, comunista, destructora, despiadada, que va dejando a su paso en el ocaso de sus días una Cuba devastada, una Cuba de personas enfermas, de personas destruidas, de personas que no tienen esperanza ni tienen futuro de ningún tipo, porque la esperanza y el futuro y revertir toda la desgracia en la que el castrismo ha embarcado al pueblo cubano se alcanza única y solamente con la libertad. Estamos en la víspera de otro aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, de un día histórico para la humanidad, donde se firmaron por la mayoría de los países del mundo 30 artículos que contemplan los derechos que el ser humano a los que tiene, ¿no? Por ley acceso, y que en Cuba están violados sistemáticamente desde el 1 de enero de 1959. Por los derechos de esos cubanos, por su libertad, seguiremos desde La Tijera News alzando la voz y seguiremos llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba con veracidad y con inmediatez, no como lo hace la prensa del oficialismo, tratando siempre de tapar, de encubrir y de tergiversar la cruda, dura y triste realidad que padece el pueblo cubano bajo esa tiranía opresora. Vamos a seguir mostrando al mundo la realidad cubana, vamos a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo cubano y vamos a seguir señalando y sacando a la luz pública los crímenes del castrismo y los verdaderos responsables y cómplices de la desgracia de millones y millones de cubanos por más de casi 7 décadas. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es La Tijera, les deseo una linda jornada de martes, muchísimas bendiciones para todos, oraciones por el pueblo cubano, oraciones por los enfermos, oraciones por los presos políticos, pidiéndole siempre a Dios Todopoderoso que ayude al pueblo cubano a rescatar lo que por derecho les toca, su libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenos días y que Dios me los bendiga.